Listo, entonces muchachos, iniciamos con los comentarios y pues con esa pequeña investigación que ustedes hicieron. Entonces, vamos a preguntar así a cualquiera para que podamos iniciar con un comentario y podamos ahí ir construyendo a partir de lo que tenemos en nuestra o lo que hicimos en nuestro cuaderno. ¿Listo? Entonces, voy a preguntarle comencemos con Héctor. Héctor, cuénteme. ¿Qué encontró entonces o qué es una función? ¿Cuál es el concepto de función? Pues lo que yo encontré fue que una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera a que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que llamamos imagen o transformado. A la función se le puede designar por f y la imagen por f entre paréntesis x, siendo x una variable independiente. ¿Qué son las variables independientes y dependientes? La variable independiente es la que se fija previamente y la variable independiente es la que se deduce de la variable independiente. Las funciones son como máquinas y a la que se les introduce un elemento x y devuelven otro valor y, que también se designa como fx. Listo, Héctor, muy bien. Yo creo que, bueno, Héctor yo creo que tomó lo más relevante de lo que es el concepto de función y perfecto. Vamos a ver si alguien tiene un aporte o algo, ¿sí? Distinto de lo que dijo Héctor. ¿Listo? Entonces gracias Héctor, y vamos entonces vamos con Britney. Britney, Hola, profe, buenos días. hola, buenos días. Espérame, saco el cuaderno. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, seguimos y tenemos en cuenta lo que mencionó Héctor, ¿listo? Y vamos entonces a construir ahí y a darle una conclusión a nivel general. Pues, profe, un aporte que yo tengo que dar es que siempre tiene que dar un resultado y eh, profe. Y para una función X, ¿no? O sea, Y, digamos por decirlo así, siempre va a haber un resultado Y o X. Eso es como lo diferente que tengo. Listo, Britney, gracias. Vamos entonces con Chaira. A ver si Chaira tiene algún comentario o algo que agregar acá a lo que mencionó Héctor y Britney. Vamos con Esteban, porque Chaira no responde. Esteban. Bueno, profe, pues aquí dice que el concepto de función es uno de los más importantes tanto en matemáticas como en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, psicología, entre otras problemáticas. Y pues esta función va relacionada entre dos magnitudes de tal manera que cada valor de la primera conocida como dominio le corresponde a un único valor de la segunda. Ejemplo, supongamos que el precio de un viaje en taxi tiene un valor de y igual a 0.5x más 3, donde y representa el precio final de la variable, dependiendo que x es la distancia en kilómetros que dura el viaje de la variable independiente, y el 3 corresponde al valor impuesto para los segundos que un número bajo de kilómetros pueda ser rentable para el chofer. Entonces, con esto podemos crear tabla de valores, lo cual nos va a ayudar con algunas variables, anotando el precio del viaje y a cierta distancia con este cuadrito. Voy a mostrar el cuadrito. Y ya todos lo conocemos. Ahí se ve. Listo, sí. Muy bien, muy bien. Sí, ahí el cuadrito es lo que conocemos, gracias Esteban, es lo que conocemos como con el nombre de tabulación, ¿no? Es colocar los valores que vamos a reemplazar en esa variable, que era lo que mencionaba Héctor, que debemos tener en cuenta que es una variable dependiente e independiente, que es precisamente, o ahí Esteban lo hace en una tabulación, ¿listo? Y ahí está mostrando la variable dependiente e independiente para hallar los demás valores. Entonces miren que aquí Esteban hace un aporte importante, porque nos está mencionando que aparte de matemáticas, también es muy importante en física, bueno, en las demás áreas, ¿sí? ¿Por qué razón? Y nos da un ejemplo. Entonces, ejemplo, cuando entonces tomamos un taxi, el valor, pues dependiendo de la distancia que recorra, bueno. Muy bien, Esteban. Vamos a escuchar a alguien más, de pronto a Mónica.
Pues dice, en una interacción que está establecido entre dos conjuntos, por medio de la cual a cada componente del primer grupo se le asigna un exclusivo factor del segundo grupo o ninguno. Al grupo inicial o grupo de partida, además se le llama dominio, al grupo final o grupo de llegada, es, es tanto, se le puede nombrar codominio, y ahí hay un ejemplo. Ah, listo. Mire, aquí Mónica está agregando otras cosas importantes. Bueno, por lo que tenemos desenfoque, Mónica, Sí, grave. ya lo quito. Ahora sí, yo creo que ahí ya. Perfecto. Ah, listo, bien. Los dos conjuntos entonces, y que ahí mismo, listo, Mónica. Ahí mismo, y miren que esto todo tiene una relación, ¿no? Miren que a partir de la investigación que hizo cada uno de ustedes, entonces si lo vemos de la forma que lo mencionó Héctor, si lo vemos de la forma que lo mencionó Esteban, todo tiene una relación. ¿Por qué? Porque finalmente Mónica nos está mostrando dos conjuntos, que en los conjuntos entonces hablamos de dominio también, pero sí, si hallamos la relación, estamos hablando de variables dependientes e independientes. ¿Cuál es entonces lo que mencionaba Héctor? Son las que ingresan y que nos van a permitir que salgan o podamos hallar los resultados de quién, de Y, que casi siempre se trabaja con Y. ¿Listo? Vamos a ver a alguien más que aporte. Estoy viendo que cada uno hizo su investigación muy juiciosa. Estoy teniendo en cuenta aquí la participación. Entonces, hasta el momento de Héctor, de Brigney, de Esteban y de Mónica. Muy bien y perfecto. Está muy bien investigado ahí la cuestión. Vamos a escuchar a alguien más. Entonces yo creo que vamos a ver con Gabriela. Gabriela, la escucho. Aportes. Profe, yo investigué algo parecido a lo de Mónica. Bueno, es casi lo mismo. Dice que una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio. Al conjunto final o conjunto de llegada, en tanto se le puede denominar codominio. Y pues también investigué como los tipos. Dice que se dividen algebraicas y trascendentes. Las algebraicas son polinómicas, racionales, radicales. Y las trascendentes son exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Listo. Yo creo que ese es el aporte de Gabriela. Yo sé que en el momento que ustedes ya escuchan a varios compañeros, pues dice, ay, bueno, pero ya dijo esto. Pero como usted hizo su investigación, ahí va a encontrar algo que alguno de sus compañeros no ha mencionado. Y en este caso, ¿sí? Aquí Gabriela nos menciona. Entonces, ¿cuáles son esos tipos? ¿Y de qué depende? Entonces, si son polinómicas y toda esta cuestión, entonces van tomando estas características que el día de hoy, o pues ya las hemos trabajado, que es seno, coseno, y las vamos a ver pues a partir de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, Felipe, ¿quiere agregar algo? ¿Yo? Sí, señor. Ok. Bueno, el concepto de función se refiere a la relación de correspondencia existente entre dos conjuntos, donde cada elemento del primer conjunto se encuentra relacionado con uno del segundo. Existen distintos tipos de funciones: algebraica, explícita, implícita, polinómica, polinomial, constante, inversa, afín, lineal, cuadrática, relacional, radial, inyectiva, biyectiva, suprayectiva, exponencial, logarítmica y trigonométrica. Listo. Listo, Felipe. Muy bien. Entonces ahí está también, Felipe, yo creo que agregó otras que no había mencionado Gabriela. Y bueno, ¿esto de qué depende, muchachos? Depende de los temas que vayamos a manejar. En este caso, pues nos vamos a quedar en una que ya mencionaron ustedes, las trigonométricas. Esto que ya, yo creo que eso nunca se nos olvida, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante, bueno, todas estas funciones. Gracias, Esteban, por la aclaración, ya la iba a hacer, pero bueno, ya, ahí ya le está escribiendo. Era el día de ayer, ¿listo? Y precisamente estamos hablando de eso. Bueno, muchachos,
Muy bien por la participación, ¿listo? Aquí yo ya lo tengo en cuenta. Y bien porque se nota que hicieron un ejercicio, ¿sí? Muy detenidamente y pues seleccionaron lo más importante de lo que es el concepto de función. ¿Listo? Con eso yo creo que tenemos un punto de partida. Recuerden que eso que hicieron o que acabaron de mencionar lo vamos a tener que adjuntar. ¿Listo? Junto con los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, que son solo dos, están muy sencillos. Y precisamente pues vamos a ver unos ejemplos de los ejercicios tomando un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Se utiliza también la construcción o se mencionan conceptos de geometría. En este caso, cómo se nombran los vértices, ¿sí? Cómo se nombran los ángulos. Y de ahí partimos para hallar entonces, que eso ya lo sabemos y creo que lo tenemos en nuestro cuaderno, cómo se halla el seno, el coseno, ¿sí? Todo eso, esa relación, ¿sí? De esta función. Entonces, muchachos, en este momento, pues lo ideal es que en su cuaderno tomen los apuntes de los ejercicios, o de los ejemplos, porque pues los dos que vamos a dejar que tenemos que entregar van a ser muy similares, ¿listo? Si hay dudas, pues lo ideal es que vayamos abordando las preguntas que tengan durante el video para que pues todo quede claro. Entonces, muchachos, iniciamos. Algo que se va a aparecer mucho, voy a compartir aquí en mi pantalla, es el teorema. Yo sé que ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras. Es algo muy similar, ¿listo? Y que también lo vamos a tener que aplicar aquí, dependiendo pues de los valores que tengamos. Es algo muy sencillo, recordamos la expresión también del teorema de Pitágoras para que la tengan ahí en cuenta. Y listo, entonces iniciamos, muchachos. El video lo dejé ahí como material en el espacio donde vamos a tener que apuntarlo el día de hoy. Lo pueden verificar en cualquier momento, pero lo ideal es que lo veamos todos muy pendientes. Si usted tiene una duda, levante la mano, pregunte y vamos abordando las dudas. ¿Listo? Entonces, muchachos, muy pendientes aquí a mi pantalla. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. No comparto solo una porque ya me ha pasado que en un video se empieza a dificultar que ustedes puedan observar, entonces trabajemos así. Al igual yo creo que ahí sí se ve claro. ¿Listo? Entonces, cualquier duda o pregunta, muchachos, van tomando apuntes. Si en algún momento pasa o necesitan un espacio de atrás, pues me avisan y yo voy retrocediendo. ¿Listo? Entonces, adelantamos acá. De 90 grados. ¿Y los otros dos ángulos? Bueno, lo ideal de aquí, pues lo adelanto porque ahí el intro de pronto no nos interesa mucho. Vamos a ver cómo con un triángulo rectángulo podemos hallar ciertas funciones. Entonces, ¿cuáles? Seno, coseno, tangente, teniendo en cuenta los valores de las longitudes de los lados de este triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, muy atentos, tomemos apuntes muy puntuales. Si usted no recuerda entonces y no tiene cómo se halla el seno, pues anotes. El seno de alfa o de cualquier ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa, el coseno, bueno, tomando apuntes de esto porque los vamos a necesitar para los ejercicios. Entonces, por favor, muy atentos. También debemos recordar que los nombres de los lados del triángulo rectángulo son nombres especiales. Tenemos acá al cateto AB, el cateto de C. Estos lados del triángulo rectángulo se caracterizan porque se cortan en forma perpendicular. Como pueden ver ustedes en su pantalla, el cateto de color rojo y el cateto de color verde. El tercer lado es el lado más grande del triángulo rectángulo. Recibe el nombre de hipotenusa y se caracteriza porque se opone al ángulo de 90 grados. Ahora vamos a aclarar algunos conceptos relacionados a los ángulos agudos y los catetos. Empezaremos primero con el cateto AB. Todo cateto recibe doble función. Lo vamos a ver en estos momentos. Empezaremos con el cateto AB. El cateto AB, cuando lo comparamos con respecto a su ángulo opuesto, en este caso que es θ, se le llama cateto opuesto de θ. Se le dice así porque se opone al ángulo θ. Eso sucede en este ejemplo. Pero además, AB también se le va a llamar cateto adyacente de alfa. ¿Por qué se le llama cateto adyacente? Porque se le está comparando con el ángulo alfa en este caso, que está junto a dicho cateto.
Lo mismo va a suceder con el cateto BC. El cateto BC también cumple doble función. Se le va a llamar cateto opuesto de alfa. Precisamente, en este ejemplo, se opone a dicho ángulo alfa. También se le va a llamar cateto adyacente. En este ejemplo, adyacente de teta, porque está junto al ángulo teta. Estos conceptos debemos tenerlos muy claros para poder más adelante entender el lenguaje que vamos a utilizar. Bueno, de pronto un comentario ahí antes de continuar, muchachos. Generalmente lo que nos están indicando acá es que a partir de un ángulo que seleccionemos, que en este caso vamos a trabajar con los ángulos agudos, y pues podemos identificarlos acá, que es este, donde el vértice A o el vértice C, a partir de ellos, entonces aquí menciona, si tomamos el ángulo agudo mayor, que ya vamos a ver cómo seleccionamos el ángulo agudo mayor, entonces digamos, en este caso vamos a seleccionar el ángulo alfa, que es este de aquí. Si seleccionamos el alfa para hallar el seno, pues ya sabemos o debemos tener en cuenta cuál es el lado opuesto y el adyacente. Siempre debemos tener en cuenta eso. Eso es lo que nos están mencionando aquí. O sea, en pocas palabras, si usted selecciona el ángulo alfa, pues a partir de él es que va a hallar el opuesto y el adyacente. Eso es lo que nos están indicando ahí, ¿listo? Aquí cuando nos escriben, por ejemplo, BC con esta línea arriba, eso es notación en geometría, que indican que es la longitud o el lado desde un punto a otro, tomando en cuenta pues las letras mayúsculas que nos indican los vértices. Eso es lo que nos está diciendo eso, ¿listo? Por si pronto tenían dudas de eso. Entonces continuamos ahí. Estos conceptos debemos tenerlo muy claro para poder más adelante entender el lenguaje que vamos a utilizar. Ahora vamos a explicar cómo se calcula las razones trigonométricas de un ángulo. Por favor, copiamos ese enunciado porque pues desde ahí empiezan los ejemplos, ¿listo? Y el triangulito se hallan los valores, entonces muy atentos allá a este ejemplo. ¿Qué cosa es la razón trigonométrica de un ángulo? Pero para explicar cómo se desarrolla o cómo se calcula estas razones trigonométricas, lo vamos a hacer a través de este ejemplo. En este ejemplo se nos pide determinar las 6 razones trigonométricas de mayor ángulo agudo de un triángulo rectangular C, recto en A, sabiendo que la medida del lado B es igual a 15 y del lado C igual a 8. Primero, hacemos nuestra gráfica con las condiciones que nos sujeta el ejemplo. El triángulo rectángulo BAC, recto en A, las medidas, el lado o el cateto cuya medida es C es igual a 8. Estamos asignando la letra C porque convencional le vamos a llamar C a aquel cateto o el lado que se opone al ángulo cuyo vértice es C mayúsculo. Con respecto a la hipotenusa, en este caso sería el A, porque se opone al ángulo cuyo vértice es A, no conocemos su medida. Del cateto que se opone al ángulo cuyo vértice es B, le asignamos B, nos proporciona su medida, que es 15. Para poder explicar cómo se calculan las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, tendríamos que primero calcular el valor de la hipotenusa. Listo, ahí de pronto una pausa, pero también para que vayan tomando sus apuntes. Miren que generalmente se utilizan letras mayúsculas para indicar los nombres de los vértices. En el ejercicio nos dicen recto en A, quiere decir que en el A debe aparecer, o en el vértice A es donde es recto el ángulo, o sea, tiene una magnitud de 90 grados, ¿listo? A partir de ello, todos los ángulos o los lados opuestos a ese ángulo se les coloca la letra minúscula, por eso entonces encontramos que el opuesto de A mayúscula o de este vértice es A minúscula y así con todos. Aquí nos dan dos valores, los de los dos catetos o lados, como lo quieran llamar, no importa, es lo mismo. Pero debemos entonces citar ahí el teorema de Pitágoras, ¿para qué? Para hallar el valor de la hipotenusa, porque pues ahí sabemos que es A, pero necesitamos el valor, puesto que para las razones trigonométricas vamos a necesitar pues el valor de los lados y el valor de la hipotenusa. ¿Listo? Entonces ahí a continuación
se va a mostrar la expresión del teorema de Pitágoras y cómo se utiliza, aunque ustedes yo creo que ya son duchos para eso. Entonces, muy atentos. Y para ello vamos a acudir a la conocida teoría de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazando los valores, tenemos lo siguiente para finalmente calcular el valor de la hipotenusa. Ahora sí, ya tenemos el valor de los dos catetos y también el valor de la hipotenusa. Vayamos entonces a averiguar cómo se calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. En este caso sería alfa, un ángulo agudo, y el otro ángulo agudo sería teta. Pero según el ejemplo, debe ser las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. ¿Y quién sería el ángulo agudo mayor? El que se opone al cateto mayor. Importantísimo eso, muchachos. Miren, después de ya pues aplicar el teorema de Pitágoras, si hay dudas, estoy muy atento. De pronto aquí en el chat creo que me están escribiendo. Bueno, no. Listo, entonces, si hay dudas del teorema de Pitágoras, pues para que los hagan, no hay problema. Si tienen preguntas, preguntan. Y miren que nos están indicando. En el enunciado nos dicen, van a hallar las relaciones trigonométricas, en este caso, o razones trigonométricas, del ángulo agudo mayor. Entonces, bueno, ¿y cuál es el ángulo agudo mayor? ¿Cómo lo identificamos? Usted mira cuál es el lado, ¿sí?, que tiene el valor mayor, y a partir de él es que identifica el ángulo agudo mayor. En este caso, como B, ¿sí?, el de este lado tiene, o es igual a 15, pues es el ángulo agudo mayor. ¿Listo? De esa manera es que se identifica cuál es el mayor. Listo, y con él entonces que vamos a trabajar y vamos a hallar pues las razones trigonométricas. ¿Listo? En este caso es 15. El cateto mayor es 15 y el ángulo agudo sería alfa, porque se opone precisamente a dicho lado. Bien, ahora sí. Existen 6 razones trigonométricas que se calculan. La primera se llama seno. En este caso, seno del alfa, porque estamos calculando, o vamos a calcular, según el ejemplo, las razones trigonométricas de este ángulo agudo. El seno de un ángulo, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto opuesto, obviamente con respecto a alfa, sería 15. Y la hipotenusa, su medida sería 17. Entonces, el seno de alfa sería 15 sobre 17. Ahí tenemos a la primera razón trigonométrica. Ahora vamos a calcular el coseno del ángulo alfa. ¿Y cómo se calcula o cómo se halla el coseno del ángulo alfa? Se calcula el coseno del ángulo alfa de la siguiente manera. Cateto adyacente, en este caso vendría a ser 8, el cateto adyacente, porque está junto al alfa, vean sobre la hipotenusa, en este caso 17. Colocamos los valores, 8, que es la medida del cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que vale 17. Entonces el coseno de alfa sería 8/17 avos. La otra razón trigonométrica es la tangente de alfa. ¿Y cómo se calcula la tangente de alfa? Se calcula relacionando el cateto opuesto, en este caso de alfa, sobre el cateto adyacente con respecto a alfa. Veamos, el cateto opuesto es 15, o mide 15. El cateto adyacente mide 8. Entonces la tangente de alfa es 15 octavos. Ahora, la cotangente de alfa. La cotangente de alfa se calcula relacionando el cateto adyacente con el cateto opuesto, obviamente con respecto a alfa. El cateto adyacente, su valor con respecto a alfa es 8. Colocamos 8. El cateto opuesto, su valor, con respecto a alfa, su valor es 15.
Es decir, la cotangente de alfa es 8 sobre 15. Ahora vamos a calcular la secante de alfa. ¿Cómo se calcula la secante de alfa? La secante de alfa se calcula hipotenusa sobre el cateto adyacente, con respecto a alfa siempre, por aquí. Esa es nuestra referencia. La medida de la hipotenusa, lo conocemos, vale 17. La medida del cateto adyacente vale 8. Entonces la secante de alfa es 17 octavos. Finalmente, calcularemos la cosecante de alfa. ¿Y cómo se calcula la cosecante de alfa? De la siguiente manera. Se relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto. Siempre recalcando cateto opuesto con respecto a alfa, porque el alfa es nuestra referencia, cuyos valores sabemos que la hipotenusa mide 17 y el cateto opuesto a alfa mide 15. De donde calculamos que la cosecante de alfa es igual a 17 quintos. Listo, muchachos. Entonces ahí para que de pronto vayan tomando sus respectivos apuntes. Miren que luego de tener los valores de cada uno de los lados del triángulo rectángulo, simplemente es tener en cuenta cómo es que se halla. Entonces hablemos del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y reemplazar los datos. Y listo, ahí tenemos nuestras razones trigonométricas a partir del ángulo agudo mayor. Entonces, es eso. Si usted no recuerda, pues lo ideal es que en su cuaderno aparezca o haga como un recorderis, un cuadrito de cómo se halla el coseno, el seno y todo eso para tenerlo en cuenta. Siempre entonces que se mencione, si usted no recuerda, entonces pueda ir a verificar. Y eso entonces, este es el primer ejercicio, miren que es supremamente sencillo. Solo de pronto que se torna un poco largo, por lo que tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. Pero esto sucede es si no nos dan, pues, la hipotenusa. O también puede ocurrir, ¿no? Que nos den la hipotenusa y uno de los lados y tengamos que hallar el otro lado. Pues para poder, ahí sí hallar nuestras razones trigonométricas. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas que tengan de pronto de aquí de este pequeño ejercicio? ¿O todo claro? Listo, entonces continuamos con el segundo y con eso ya terminaríamos para dejar en los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar y empiecen a adjuntar pues todo lo de la clase del día de hoy. Listo, entonces continuamos ahí con el segundo ejercicio. Entonces, de esa manera se calcula. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Me piden que calcule el coseno del mayor ángulo agudo. Vamos a resolverlo. Acá tenemos a los triángulos rectángulos A, B, C. A un cateto le asignamos el valor A. Obviamente el otro cateto su valor sería el doble, 2A, según la condición del ejemplo. Nosotros vamos a calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Y el mayor ángulo agudo tiene que ponerse al mayor de los catetos. En este caso, como pueden ver en sus pantallas, le hemos asignado al ángulo agudo su valor θ. Debemos calcular el valor de la hipotenusa. Ustedes dirán, profe, tenemos dos incógnitas. No se olviden que el coseno es la relación de dos cantidades. Es ahí donde las variables o las letras se van a simplificar. Entonces vamos nosotros a usar Pitágoras para poder calcular el valor de la hipotenusa. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto es 2A, entonces lo colocamos entre paréntesis para llevarlo al cuadrado. Hacemos los cálculos, acá el exponente afecta al coeficiente y afecta a la variable. 2 al cuadrado 4, al cuadrado 4. El resto se copia igual. Sumamos porque son términos semejantes, a cuadrado más 4 al cuadrado y 5 al cuadrado.
el exponente pasa como índice al segundo miembro y allí simplificamos. A al cuadrado, su raíz cuadrada sale a. El 5 no tiene raíz cuadrada, así que se queda bajo el signo radical. Ya tenemos entonces el equivalente de x, que es a raíz cuadrada de 5. Ahora sí, vamos a calcular el coseno teta. Si recordamos, el coseno teta se calcula relacionando la medida del valor del cateto adyacente, que en este caso es a, sobre la hipotenusa, cuya equivalente es a raíz de 5. A raíz de 5. Hacemos la simplificación y tendríamos que el coseno de teta es 1 sobre raíz de 5. Pero muchas veces este resultado con radical en el denominador se racionaliza, así que procederemos a racionalizar. Recordando la racionalización, tendríamos que multiplicar al denominador por otra raíz de 5, pero lo mismo tenemos que hacer con el numerador para que la expresión o el valor siga siendo la misma. Bueno, 1 por raíz de 5, raíz de 5, raíz de 5 por la raíz cuadrada de 5 es 5. Es decir, el coseno de teta en este problema vendría a ser raíz cuadrada de 5 sobre 5. Bueno. Listo, entonces muchachos, yo creo hasta ahí. De pronto si hay dudas o preguntas, pues los escucharía de estos dos pequeños ejercicios. Miren que Profe, después de tener los ángulos es supremamente sencillo. Lo escucho, cuénteme. profe, en el teorema de Pitágoras, siempre digamos que para hallar el cateto adyacente va a ser el cuadrado del cateto opuesto y el cuadrado de más el cuadrado de la hipotenusa. Listo, ahí de pronto hago la aclaración y es importante, ¿no? Aquí como vamos a hallar la hipotenusa, ¿sí? Entonces siempre que tengamos los dos, el valor de los dos lados, se va a sumar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces se va a hallar el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro. Pero cuando, al contrario, cuando nos dan el valor de un lado y el valor de la hipotenusa, o sea, cuando vamos a hallar uno de los lados, se resta. ¿Pero se resta qué? Pues elevamos la hipotenusa al cuadrado menos, ¿sí?, el valor del lado que conocemos al cuadrado. Eso es. ¿Listo? Pero aquí en este caso, siempre que vamos a hallar la hipotenusa, se va a sumar. Se van a sumar los cuadrados de los dos lados. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda o pregunta aquí? Por ejemplo, en el momento que se racionaliza, ¿esto qué nos indica? Nos indica que, pues, por el mismo valor, en este caso, raíz de 5, vamos a tener que multiplicar como tanto el numerador y el denominador, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos dé, pues, finalmente el valor o el resultado de raíz cuadrada de 5 sobre 5. ¿Listo? Que como hallamos, por ejemplo, raíz de 5 por raíz de 5, pues no hay problema que utilicen una herramienta, en este caso como una calculadora, y ahí nos va a arrojar que es 5. ¿Listo? Y pues cualquier valor por 1, pues da el mismo valor. Por esa razón, en el numerador queda raíz de 5. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿Dudas que tengan? Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos entonces a dejar los ejercicios que vamos a tener que resolver. ¿Listo? Los voy a copiar aquí en el tablero, pues para que ustedes los puedan copiar. También los voy a enviar al grupo para los que los quieran tener en el grupo, pero entonces, mientras ustedes van tomando sus respectivos apuntes ahí, yo ya voy entonces a copiar los ejercicios en el tablero. Cuénteme, Héctor. O sea, esto es lo mismo que el teorema de Pitágoras, pero encontrando ángulos y eso, ¿cierto? Se podría decir, Héctor, mire, Héctor, que se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿listo? Pero pues a partir ya de un triángulo rectángulo, que pues el teorema de Pitágoras, ustedes saben que se aplica solo para triángulos rectángulos, se hallan pues las razones trigonométricas. ¿Listo? Listo. Eso es lo que es. Por ahí creo que hay otra duda. Bueno, entonces salgo de la pantalla. Juan, cuénteme. Y eso de que hay como 6 razones trigonométricas, ¿ahí toca sacarlas en cada ejercicio o eso varía según el enunciado? Ah, listo, según el enunciado. Entonces puede ser que digan, como en el primer ejercicio, entonces halle las 6 razones trigonométricas, o en este caso halle 2 razones trigonométricas. ¿Cuáles? Seno y coseno. Eso depende del enunciado, ¿no? Lo que pida el enunciado. Vale. ¿Listo?
Bien, bueno, entonces, como ya terminaron ahí de copiar, entonces regálenme un segundo mientras coloco el tablero, copiamos los ejercicios en el tablero y los envío, si es necesario, pues al grupo de WhatsApp para que los tengan ahí. Empecemos a trabajar, muchachos. Recuerden, el día de hoy debemos apuntar esa pequeña investigación de concepto de función y los 2 ejercicios que se van a dejar el día de hoy. Eso es lo único que se tiene que apuntar. ¿Listo? Para más tardar, digamos, 8:30, 8:40 para poder calificar de una vez. Entonces, muchachos, ya lo que me demoré copiando aquí los ejercicios, salgo acá, regálenme un segundo mientras acomodo el tablero y ya empezamos con los ejercicios. ¿Listo? Dejo también la grabación hasta acá para que podamos trabajar nuestra hora sincrónica. Bien.